La primera vez que el chavo se rascó el cuello, nadie le prestó atención. Estaba sentado dentro de su barril, con las rodillas pegadas al pecho, como siempre, moviéndose de un lado a otro mientras hablaba solo. De pronto hizo una mueca. Eso. Se llevó la mano al cuello y se rascó con fuerza. Luego al hombro. Después al brazo. Don Ramón, que estaba recargado contra la pared del patio intentando arreglar una escoba rota, lo miró de reojo. ¿Y ahora qué te pasa, muchacho? El chavo salió del barril lentamente y mostró el cuello. Tenía 3 pequeñas ronchas rojas, alineadas casi perfectamente. Algo me picó en la noche. Don Ramón soltó una carcajada. Seguro fueron los mosquitos, igual que siempre. Pero no había mosquitos esa temporada. El chavo volvió a meterse en el barril. Siguió rascándose. Ese día, nada más ocurrió. Pero esa noche, cuando la vecindad quedó en silencio y el eco de los últimos pasos se apagó, algo muy leve comenzó a escucharse. Un sonido casi imperceptible. Como papel arrugándose. A la mañana siguiente, el chavo amaneció con más ronchas. No eran muchas. 5. Quizás 6. Pero lo extraño no era la cantidad. Era la forma. Pequeñas líneas rojas en grupos de 3. Doña Florinda fue la primera en notar que no eran picaduras normales. Eso no parece de mosquito, dijo, frunciendo el ceño. Kiko se alejó inmediatamente. Mamá, no quiero que me pegue eso. Don Ramón rodó los ojos. Ya empezamos. El chavo se rascaba tanto que comenzaba a lastimarse la piel. No lloraba. Solo se quedaba callado, moviendo la cabeza, incómodo. Esa noche volvió a dormir en el barril. Y esa noche, el sonido regresó. Un leve crujido. Muy suave. Como si algo estuviera rozando la madera por dentro. Pasaron 3 días. Las ronchas comenzaron a aparecer también en Don Ramón. Pequeñas. Discretas. Seguro fue el muchacho, dijo molesto. Siempre anda trayendo mugre. Doña Florinda decidió lavar toda la ropa de Kiko. Fregó las sábanas con furia. Pero mientras colgaba una camisa, notó algo. Un punto negro. Minúsculo. Lo aplastó con la uña. Dejó una mancha rojiza. No dijo nada. El patio empezó a oler diferente. No era un olor fuerte. Era algo dulce. Rancio. Como humedad atrapada por mucho tiempo. El chavo comenzó a dormir mal. Se movía dentro del barril. Rascaba la madera por dentro. Se despertaba jadeando. Una noche, salió del barril sobresaltado. Se miró el brazo bajo la luz de la luna. Había una línea de pequeñas marcas que subían desde la muñeca hasta el hombro. Como si algo hubiera caminado sobre él, deteniéndose a morder en cada tramo. Doña Florinda fue la primera en verlo. En la pared detrás del barril. 3 pequeños puntos negros, alineados. Parecían suciedad. Intentó limpiarlos con un trapo húmedo. Uno se movió. Ella retrocedió. Lo aplastó con fuerza. Mancha roja. El corazón le dio un vuelco. Al día siguiente había 6. Don Ramón también empezó a notar algo raro. Por la noche, cuando todo quedaba en silencio, apoyaba la espalda contra la pared para dormir. Y sentía una vibración mínima. Casi como un cosquilleo que no venía de su piel. Venía del muro. Golpeó la pared una madrugada. ¿Escucharon eso? Nadie respondió. Pero el sonido volvió. Un roce interno. Como uñas diminutas raspando yeso. El chavo comenzó a negarse a salir del barril. Decía que si se movía, eso se despertaba. Nadie entendía a qué se refería. Una tarde, Kiko lanzó una pelota y golpeó el barril sin querer. El chavo gritó. No de dolor. De miedo. Y el barril, vibró. Fue sutil. Pero todos lo vieron. Don Ramón lo levantó para demostrar que no pasaba nada. Lo inclinó. Y algo cayó. Un insecto plano, oscuro, pequeño. Luego otro. Luego otro. Pequeños. Silenciosos. Pero no estaban solos. Cuando voltearon el barril completamente, la parte interna de la base estaba manchada de pequeños puntos negros. Pegados. Agrupados. Algunos moviéndose lentamente.
El silencio fue absoluto. Doña Florinda susurró la palabra que nadie quería decir. Chinches. El dueño fue avisado. Prometió mandar fumigar. Pero mientras tanto, la vecindad comenzó a cambiar. Las paredes detrás del barril amanecían cada día con más puntos negros. Ya no estaban dispersos. Formaban patrones. Pequeñas líneas. Como grietas que crecían. El olor dulce se hizo más notorio. Por las noches, el sonido ya no era leve. Era constante. Un murmullo seco. Un movimiento interno. Como si algo se desplazara detrás del yeso. Don Ramón puso el oído contra la pared. Lo que escuchó no fue un solo insecto. Fue un roce colectivo. Miles. Moviéndose juntos. Y por primera vez, comprendió que no era el barril el problema. La pared, estaba viva. Esa noche nadie durmió. El descubrimiento del interior del barril dejó algo peor que miedo. Dejó certeza. No era imaginación. No eran mosquitos. Eran chinches. Y no eran pocas. Don Ramón arrastró el barril hasta el centro del patio como si se tratara de un objeto contaminado. Lo miraba con repulsión, pero también con algo de culpa. Todo empezó aquí, murmuró. El chavo lo observaba desde lejos, abrazándose los brazos, rascándose sin parar. No lloraba. Pero tenía la mirada perdida. Doña Florinda ordenó que nadie tocara el barril hasta que llegara el fumigador. Kiko no dejaba de mirar sus propias manos, buscando manchas o puntos. Esa madrugada el sonido fue diferente. No venía solo del barril. Venía de la pared completa. Un roce constante, como si algo se desplazara detrás del yeso en una sola dirección. Como una migración. A la mañana siguiente, el patio tenía más puntos negros. Ya no eran 3. Ni 6. Eran decenas. Distribuidos de forma irregular, especialmente detrás del lugar donde siempre había estado el barril. Doña Florinda intentó limpiarlos otra vez. Aplastó uno. Otro. Cada uno dejaba la misma mancha rojiza. Don Ramón tomó una escoba y comenzó a golpear la pared. El sonido cambió. No era hueca. Era densa. Compacta. Como si algo rellenara el interior. El olor dulce comenzó a mezclarse con algo metálico. Sangre seca. El chavo ya no quería meterse al barril. Pero tampoco quería alejarse. Se sentaba en el suelo, recargando la espalda contra la pared, sin darse cuenta. Cada vez que lo hacía, se movía incómodo. «Me pica», susurraba. Don Ramón lo apartó bruscamente. Cuando el chavo se levantó, en la parte trasera de su camisa había pequeños puntos oscuros pegados a la tela. Vivos. Antes de seguir, suscríbete al canal y activa la campanita. Únete ahora y no te pierdas el contenido que subimos cada día. Doña Florinda los vio primero. «No te muevas». Con una servilleta comenzó a retirarlos. Eran más de los que parecían. Estaban saliendo directamente de la pared. Esa noche decidieron vigilar. Nadie se fue a dormir. Se sentaron en el patio, en silencio. Esperaron. A las 2:17 am, ocurrió. Primero fue un pequeño desprendimiento de polvo del muro. Luego otro. Después, el movimiento. La pared comenzó a vibrar. No violentamente, sino como un músculo tenso. Y entonces, una línea oscura comenzó a dibujarse desde el suelo hacia arriba. Una grieta mínima. Pero no era una grieta real. Eran cuerpos. Miles de cuerpos pequeños saliendo por una fisura del yeso. En silencio. Deslizándose unos sobre otros. Como una herida que se abre. Doña Florinda ahogó un grito. Kiko empezó a llorar. Don Ramón retrocedió sin poder apartar la vista. No era una colonia pequeña. Era una acumulación de años. Capas enteras moviéndose juntas. La pared no estaba infestada. La pared estaba rellena. Intentaron aplastarlas. Echar agua. Golpear. Pero mientras más destruían la superficie, más salían. El yeso comenzó a desprenderse en pequeños fragmentos. Y debajo. No había hueco. Había densidad. Una masa compacta de insectos ocupando cada espacio. El sonido cambió completamente. Ya no era un roce suave. Era un crujido húmedo, continuo.
como si la pared estuviera masticando. El chavo se quedó paralizado. Algo caminaba por su pierna. Miró hacia abajo. Una línea perfecta de chinches subía desde el suelo hasta su rodilla. No gritó. Solo se quedó inmóvil. Porque entendió algo que los demás aún no. No estaban huyendo. Estaban expandiéndose. El fumigador llegó al día siguiente. Observó la pared. Guardó silencio. Esto no empezó ayer, dijo finalmente. Roció el químico. Durante unos segundos nada ocurrió. Luego el sonido explotó. No hubo otra palabra para describirlo. Fue como si la pared entera reaccionara. Miles comenzaron a salir desesperadas por todas las grietas. Por el techo. Por las esquinas. Cayeron como lluvia seca sobre el patio. Sobre la ropa. Sobre la piel. Doña Florinda gritó histérica. Kiko intentaba sacudirse la cabeza. Don Ramón golpeaba con la escoba sin saber dónde apuntar. El chavo cayó de rodillas. Las sentía en el cuello. En la espalda. En el cabello. El fumigador retrocedió horrorizado. Esto no se controla con una sola fumigación. El químico solo las había obligado a abandonar el interior. Y ahora estaban en todas partes. Pero lo peor no fue eso. Lo peor vino cuando una parte grande del yeso cedió. Se abrió un agujero en la pared. No profundo. Pero suficiente para mostrar el interior. No se veía estructura. No se veían ladrillos. Solo movimiento. Un núcleo compacto de chinches comprimidas unas contra otras. Como si la pared estuviera rellena de carne negra viva. La masa se movía en ondas lentas. Respirando. No por magia. Sino por pura presión interna. El calor. La acumulación. La reproducción constante. La vecindad había sido, durante años, un criadero. Y nadie lo notó. El chavo miró el agujero. Y entendió algo más. El barril no era el origen. Solo era el punto más cercano al calor. Ellas no vivían en el barril. Vivían en la pared. Y siempre habían estado ahí. Desde antes. Mucho antes. Esa noche la vecindad quedó en silencio absoluto. Nadie quiso dormir dentro. Pero tampoco sabían a dónde ir. El olor era insoportable ahora. Denso. Pesado. Y cada cierto tiempo. La pared volvía a vibrar. No con fuerza. Sino con ese movimiento lento. Orgánico. Como si aún respirara. Más desagradable. Más físico. Más insoportable. Aquí ya no es solo la pared. Es el cuerpo. La vecindad ya no era habitable. Pero nadie quería admitirlo. Durante el día intentaban fingir normalidad. Barrían el patio. Lavaban ropa. Abrían ventanas. Pero el olor seguía ahí. Dulce. Denso. Metálico. El fumigador no regresó. El dueño dejó de contestar. Y la pared seguía vibrando. El chavo fue el primero en empeorar. Las ronchas ya no eran pequeñas. Eran placas inflamadas que cubrían brazos, cuello, espalda. No dejaba de rascarse. La piel comenzó a abrirse. Pequeñas costras aparecieron donde antes había picaduras. Doña Florinda intentó bañarlo con agua fría. Pero cuando le quitó la camisa, algo la hizo retroceder. En la parte baja de la espalda, justo donde solía recargarse en el muro. Había diminutos puntos negros incrustados en las heridas. No estaban caminando. Estaban adheridos. Algunos parcialmente hundidos en la piel irritada. No te muevas, susurró ella, con la voz quebrada. Intentó retirarlos con una toalla húmeda. Al desprender el primero, salió una gota espesa de sangre oscura. El chavo no gritó. Solo apretó los dientes. Esa noche nadie quiso vigilar. Pero todos estaban despiertos. El sonido ya no era solo detrás del yeso. Venía también del suelo. Un crujido seco bajo las losetas. Don Ramón se arrodilló y tocó el piso. Estaba tibio. No por el clima. Por dentro. El calor de miles de cuerpos acumulados. A las 3:02 am, la primera loseta se levantó. No explotó. No saltó. Se elevó apenas unos milímetros. Lo suficiente para que una línea negra comenzara a deslizarse por la rendija. Kiko fue quien la vio primero. Mamá. La loseta cedió. Y el interior quedó expuesto. No había tierra.
No había base sólida. Había capas superpuestas de chinches aplastadas unas contra otras. Como si durante años hubieran rellenado el espacio bajo el patio. La presión era tanta que, al romperse el sello de la loseta, comenzaron a fluir. No rápido. No como una explosión. Sino como una masa espesa y viva desbordándose lentamente. Cubrieron el suelo. Subieron por las paredes. Se introdujeron en las grietas restantes. Doña Florinda gritaba mientras intentaba subir a Kiko a una silla. Don Ramón intentaba apartarlas con la escoba, pero cada golpe solo desplazaba la superficie, revelando más debajo. El sonido era insoportable. Un crujido colectivo. Húmedo. Denso. Como pisar hojas secas mezcladas con algo blando. El chavo se quedó inmóvil. No corría. No gritaba. Miraba el agujero del suelo. Y entonces lo sintió. Un cosquilleo distinto. No en la piel. Debajo. En el interior de una herida abierta por tanto rascarse. Se llevó la mano al cuello. Algo se movía dentro. No por magia. Por acceso. Las heridas abiertas eran entrada directa. Se arrancó la camisa. Había pequeños cuerpos agrupados alrededor de cada costra húmeda. Algunos parcialmente cubiertos por sangre. No se estaban metiendo. Estaban alimentándose donde la piel ya estaba rota. Pero la sensación era distinta. Como si caminaran sobre carne viva. Como si cada terminación nerviosa estuviera encendida. El chavo cayó de rodillas. Intentó rascarse con más fuerza. Se abrió más. Y el olor metálico se intensificó. Don Ramón lo levantó. Pero al hacerlo, vio algo que lo dejó paralizado. La espalda del niño no solo tenía picaduras. Tenía acumulaciones. Pequeños montículos oscuros adheridos a zonas inflamadas. Como si su piel fuera ahora una extensión de la pared. Una superficie más. Un lugar caliente. Apartamento. El patio entero estaba cubierto. Las sillas ya no eran refugio. Las paredes seguían desprendiendo más. Cada golpe el yeso revelaba otra capa compacta detrás. No había límite visible. La vecindad no estaba infestada. Estaba estructuralmente invadida. Durante años. Décadas quizá. Huevos en grietas invisibles. Reproducción constante. Capas superpuestas hasta ocupar cada vacío. El calor humano solo aceleró lo inevitable. El momento final fue silencioso. No hubo gritos largos. No hubo música imaginaria. Solo agotamiento. Doña Florinda abrazaba a Kiko sobre la mesa. Don Ramón sostenía al chavo, intentando cubrirle la espalda con una manta que pronto comenzó a moverse por sí sola. El piso ya no se veía. Era una superficie negra ondulante. Y la pared. La pared finalmente cedió. Una sección completa se desprendió. No cayó como escombro. Se desmoronó en fragmentos húmedos mezclados con cuerpos. Detrás no había ladrillo. Solo una masa sólida de insectos comprimidos que mantenían la forma del muro por pura presión. Cuando perdió soporte, colapsó. Y la vecindad dejó de tener pared. Ahora tenía un vacío lleno de movimiento. El sonido fue lo último. Un crujido interminable. Miles y miles moviéndose sobre miles más. Sin intención. Sin odio. Sin maldad. Solo hambre. Solo calor. Solo expansión. Al amanecer, la vecindad estaba irreconocible. El patio cubierto. Las paredes erosionadas. El barril volcado y completamente negro por dentro. El chavo ya no se rascaba. Estaba inmóvil. Exhausto. Cubierto de ronchas abiertas. Respirando con dificultad. Las chinches no lo cubrían por completo. No lo envolvían. Simplemente ocupaban todo lo demás. Y él seguía siendo la fuente más caliente del lugar. La más atractiva. La más viva. La vecindad no fue demolida ese día. Fue abandonada. Y durante semanas, los vecinos de otras calles reportaron el mismo olor. Dulce. Rancio. Metálico. Porque las chinches no desaparecen. No se evaporan. Solo buscan grietas nuevas. Paredes nuevas. Calor nuevo. Y si alguien alguna vez vuelve a apoyar la espalda en ese muro agrietado, sentirá primero una leve vibración. Casi imperceptible. Como si la pared respirara. Y esta vez, no será el yeso.
Será lo que aún quedó detrás. Esperando.